los bendiga a todos allí en la congregación de Caldas, los cerezos. Los saludo en el nombre del Señor, a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es poder estar con ustedes esta noche. Agradezco de antemano a la familia pastoral, al hermano Mauricio y su esposa, y a Noemí, que me escribió el sábado pasado, con la intención de que estuviéramos pues esta noche predicando la palabra. Bueno, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Salmos, el Salmo número 24. Todos vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Salmos, el Salmo número 24. Vamos a leer solo un verso, el verso 8, solo la parte A, la primera parte, donde hay una pregunta que quisiéramos resolver en esta noche. El verso, el cual les digo, es una pregunta y dice así: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Quiero predicar esta noche bajo el tema Jesús es la gloria de Dios. El tema entonces en esta noche es Jesús es la gloria de Dios, o Jesús es Dios mismo, como lo quiera llamar o como mejor le suene. Estaba pensando acerca del tema, un tema que Dios nos diera, que pudiese ser de edificación para la iglesia primeramente. Y estaba pensando en este tema acerca de la gloria de Dios. Todos queremos experimentar la gloria de Dios y de una u otra manera, entonces siempre en nuestros cultos los enfocamos a ver la gloria de Dios y tenemos los temas de los campamentos y todas estas actividades que realizamos con el único fin entonces de que nosotros podamos experimentar la gloria de Dios. Pero creo que de pronto, de una u otra forma, a veces no la estamos buscando en el lugar indicado, porque la gloria de Dios se encuentra a través de las Escrituras. Siempre que ingreses a estudiar, a escudriñar, a meditar en la palabra, vas a experimentar la gloria de Dios en tu vida. Así que a los amigos que nos están escuchando en esta noche ya, si ellos desean de todo corazón experimentar y sentir la presencia de Dios, los invito a que se metan, se introduzcan en la palabra de Dios, que allí es donde podemos experimentar la gloria de Dios. El apóstol Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estudiar, en escudriñar y en meditar en ella. Entonces, hablando de la gloria de Dios, un teólogo llamado Jonathan Edwards, en cierta ocasión dice que la gloria de Dios es una admirable conjunción de excelencias diversas que solo se encuentran en Jesucristo, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. A lo que se refería a este teólogo es que cuando nosotros entramos a escudriñar la palabra de Dios, podemos ver a Jesús en sus diferentes facetas, lo cual nos hace experimentar la gloria más sublime. Y usted se estará preguntando ¿a qué me refiero? Y es que cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios, entonces podemos ver a Jesús como la puerta. En alguna referencia de la Biblia dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. También dice en otra referencia o en otro verso de la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Este versículo que todos lo hemos escuchado, lo hemos dicho en alguna vez: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. También lo vemos en la Biblia como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, Génesis capítulo 49, el versículo 10, cuando el mismo Jacob, profetizándole a sus hijos, le dice a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que a él le pertenece el cetro. Ahí estamos viendo a Jesús como el rey, el dueño del cetro, el legislador. También la Biblia nos lo muestra como el Cordero. Juan capítulo 1, el versículo 29, dice que Juan estaba bautizando allá en el Jordán y que alzó su mirada y que vio a Jesucristo e inmediatamente exclamó unas palabras que todavía siguen sonando con poder en la vida de nosotros: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también la Biblia lo muestra como el Salvador. El día en que Jesús nació, los ángeles bajaron y se alegraron con los pastores que estaban haciendo la vigilia de la noche,
dijeron que había gozo y había celebración en la tierra porque había nacido un Salvador, Jesucristo había nacido, pero también lo vemos como la estrella más grande. Los reyes magos, estos hombres que examinaban la astronomía, vieron una estrella y entonces cuando iban camino al lugar donde se encontraba esta estrella, preguntaron al rey Herodes que dónde se encontraba Jesús, porque su estrella habían visto y venían a adorarlo. Así que Jesús es la estrella más grande, la que más brilla, pero Jesús también es la luz. El versículo San Juan, capítulo 1, dice que la luz, esta luz que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Los hombres no lo conocían, pero Él Él se manifestó a nosotros. Él es la luz. Y no solamente es la luz, sino que también es la piedra. Cuando el pueblo de Israel tenía sed en el desierto, Él fue la piedra que brotó aguas para que este pueblo pudiera saciarse y para que pudiera estar tranquilo. Y si nosotros nos sentamos a estudiar la palabra de Dios, entonces vamos a hallar que Jesucristo, así como lo decía este hombre, que la gloria de Dios es una admirable conjunción de excelencias diversas que solamente podemos encontrarlas en Jesucristo. Pero yo en esta noche quiero exponer este tema acerca de que Jesús es Dios o que Jesús es la gloria de Dios. Basándome en el Salmo capítulo 22, 23 y 24, donde podemos observar algo que los estudiosos han llamado la trilogía de Dios. Escúchese bien, no la Trinidad de Dios, sino la trilogía de Dios. Pero donde en estos 3 capítulos bíblicos podemos entonces ver claramente la gloria de Dios de una manera espectacular. Así que en su Biblia, allá en su casa, yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 22. Salmo número 22. En este salmo, entonces vemos a Jesucristo como el siervo sufriente. Vemos a Jesús de una manera que a veces nos causa, de pronto, a algunos les causa tristeza el ver a Jesús de esta manera. Si usted mira el versículo 6, dice Jesucristo, dice el salmista que está escribiendo aquí, pero que por la fe está viendo al Mesías allá en la cruz del Calvario, está diciendo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y si usted analiza estas palabras con Isaías capítulo 53, donde Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que nosotros escondimos nuestro rostro de él fue menospreciado y no le tuvimos en nada. Lo mismo que está diciendo el salmista en el Salmo 22 es lo mismo que está escribiendo Isaías en el capítulo 53 de su libro, pero es lo mismo que también está mostrando San Mateo en los versículos 27, en el capítulo 27 y 28, donde se muestra a Jesús sufriendo, yendo a la cruz del Calvario por nosotros. Y a mí me llena de alegría, de pronto puede sonar de pronto mal, que me alegre por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero yo pienso que si Jesús no hubiese hecho esto en la cruz del Calvario, nosotros estaríamos perdidos, nosotros no tendríamos la oportunidad de salvación. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Jesús porque su obra salvífica en la cruz del Calvario, entonces hoy nos abre la posibilidad de entrar por medio de su gracia y de su salvación gratuita ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, como les decía, el Salmo 22, un salmo bien especial, un salmo bien espectacular, nos está mostrando entonces a Jesús como el siervo sufriente. Luego usted mira el verso 12 al verso 18, yo quisiera leerlo, el verso 12 al verso 18, y usted se va a identificar con Jesucristo en ese proceso de la cruz del Calvario. Dice el versículo 12 o el versículo 11: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros,
Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado con aguas y todos mis huesos descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Lo que estaba pasando con Jesús en la cruz del Calvario cuando los clavos entraron por sus manos y sus pies. El versículo 16 dice, el versículo 17 dice, contar puedo todos mis huesos. Y esta parte de la Biblia a mí me toca de verdad, porque nosotros nos podemos imaginar, muchas veces nos hemos imaginado y hemos visto películas o hemos leído libros acerca de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, pero nuestra mente finita no alcanzaría a dimensionar lo que en realidad sucedió en ese lugar, cómo el Señor fue, cómo sufrió oprobio, cómo el Señor fue escarnecido, cómo el Señor fue burlado, cómo fue humillado, quitarle las ropas a una persona y exhibirlo delante de muchas personas. Era el acto de vergüenza más grande que podía sufrir alguien. Pero Jesucristo hizo todo esto solamente por otorgarnos la salvación. Y lo bonito del Salmo capítulo 22 es que luego del sufrimiento, luego hay una voz de alegría y una voz de victoria. Si usted lee los versículos que siguen del 18 en adelante, el versículo 19 dice, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Y luego el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Es como cuando Jesús entonces logra el objetivo, cuando Jesús en la cruz del Calvario logra con su muerte otorgarnos el pago que nosotros, o pagar la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Esa palabra tan especial que todavía sigue sonando, consumado es, o pagado en su totalidad, o como lo dirían los griegos, tetelestai, pagado en su totalidad. Ya no hay deuda. Nosotros los que estamos en esta transmisión, los que hemos seguido, los que hemos sido escogidos por Jesucristo, hemos sido libertados de la ira de Dios, porque la ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. Hemos sido libertados también del oprobio de ese rey tirano, de Satanás, que nos tenía subyugados en medio del pecado, y por eso nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Jesucristo nos salvó, y en la cruz del Calvario exclamó unas palabras que, como le decía ahorita, siguen resonando en nuestra mente: consumado es. Y entonces el Salmo 22 nos muestra ese siervo sufriente, pero también inmediatamente nos muestra esa redención efectuada en la cruz del Calvario, y eso nos tiene a nosotros como cristianos que dar alegría, porque Jesús nos salvó en la cruz del Calvario, siendo Él nuestro sustituto, como lo diría alguien, haciendo Él ese glorioso intercambio, sufriendo Él lo que nosotros teníamos que sufrir. Y como lo dice Isaías 53, el justo por los injustos, el impío, el santo por los impíos. Y ese Salmo 22 entonces nos está mostrando una faceta especial de Jesús que nos hace contemplar esa gloria y nos hace adorarlo en espíritu y en verdad, y reconocer que Él es el único que se merece nuestra alabanza. Pero no solamente el Salmo 22, luego entra el Salmo 23, y en el Salmo 23 entonces vemos a Jesús en una de las facetas que más nos gusta, porque el Salmo 23 habla de Jesucristo y lo muestra como el pastor. El salmista en el Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo creo que esa palabra todos la hemos usado en algún momento. Esa expresión que David expresa, valga la redundancia, en ese versículo, ha sido uno de los versos que ha sido símbolo del cristianismo a través de las diferentes etapas que ha pasado la iglesia. Etapas de dolor, como la que estamos viviendo en este tiempo. Etapas de dolor incluso más fuertes, como las que vivieron los primeros cristianos cuando fueron perseguidos por el Imperio Romano, cuando eran llevados allí al
al Coliseo romano y eran víctimas de burla, y aparte de ser víctimas de burla, eran entonces masacrados por los leones o por los gladiadores allí. Si usted algún día tiene la oportunidad de leer un libro que se llama El Mártir de las Catatumbas, es muy, muy interesante, donde de pronto nos narra un poco de la historia que vivió la iglesia y que sufrió en medio de esta persecución tan triste que tuvo que soportar. Pero no solamente en ese tiempo, sino a través de la historia, este salmo ha sido un salmo bien especial. Para mí, por lo menos, es un salmo muy especial. Y yo creo que este salmo, por lo menos diría yo que los cristianos tendríamos que aprendérnoslo de memoria. ¿Sabe por qué? Yo he escuchado muchas quejas y todos en alguna ocasión nos hemos quejado del pastor. Es que el pastor no hace esto, es que el pastor no hace aquello, pero se nos ha olvidado de que nosotros tenemos un pastor que es el pastor de los pastores, de que con nosotros está el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, y que a través de cualquier circunstancia que nosotros podamos experimentar o vivir, Él siempre va a estar con nosotros. Qué bueno que esas palabras del salmista en el Salmo 23 resuenen en nuestro corazón el día de hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa tiene que ser la mentalidad del creyente, esa tiene que ser la mentalidad del cristiano, depositar su confianza en Jesucristo de tal manera que podamos descansar en nuestro pastor, que podamos reposar en los brazos de nuestro pastor. Hay una canción, hay un himno, no sé si alguno de los que está ahí lo ha escuchado. El himno se llama Estoy bien con mi Dios, y es la historia de un hombre llamado Horacio, Horacio Preter. Y la historia de este hombre es una historia muy dolorosa, porque yo a veces la comparo con lo que sufrió Job, aunque lo que sufrió Job es algo que yo creo que muchos no soportaríamos. Y este hombre entonces escribió esta canción en un momento de su vida donde venían sucediendo muchos inconvenientes. Lo primero que le sucede es la muerte de su único hijo varón, y eso le tocó el corazón. Pero luego lo segundo que sucede es que este hombre tenía dinero, tenía muchos bienes, pero en un incendio que hubo en Chicago, entonces él perdió todos sus bienes. Y él decide entonces mandar a su familia a Inglaterra, mientras él terminaba unos negocios que tenía que hacer, y entonces su familia se va, su esposa, sus dos hijas se van, y en barco, en ese tiempo se viajaba, era en barco, no había pues como los aviones, esos 1800 y 820 más o menos la historia de este hombre que escribió esta canción. Y entonces su esposa y sus dos hijas se van en el barco, pero resulta que en medio de ese viaje el barco choca con otro barco, esto causando una gran cantidad de muertes, y la única que sobrevive de su familia es su esposa. Y cuando su esposa logra llegar a Inglaterra, entonces manda un telegrama a su esposo Horacio y le escribe diciendo que sus hijas habían muerto. Y entonces este hombre se ve confrontado con la muerte de su hijo, se ve confrontado con la pérdida de sus bienes, se ve confrontado con la pérdida de su hijo, de sus hijas, y entonces este hombre piensa que ha perdido todo y se dirige entonces hacia Inglaterra a encontrarse con su esposa. Pero en el viaje, entonces, en barco, el barco iba pasando por ahí por el lugar, donde sus hijas habían muerto, y el capitán del barco le dice a Horacio que justo ahí en el lugar en el que estaban había sucedido el choque con el otro barco y habían muerto sus hijas. Y este hombre inmediatamente recibe una inspiración de parte de Dios. Cuenta la historia que él se va para su cuarto, para su cama, para su dormitorio,
y empieza a escribir una canción que a mí por lo menos me ha tocado mucho el corazón, y siempre que de pronto uno está en momentos difíciles, que uno siente que de pronto uno a veces es muy incoherente, de pronto es necio y piensa que Dios se ha alejado de uno, pero Dios nunca se alejará de nosotros. Entonces este hombre empieza a escribir una canción que dice: estoy bien con mi Dios. Y esa letra es muy bonita, dice: cual sea mi situación, sea que esté muy bien, sea que esté muy mal, sea que esté pasando por momentos de alegría o de felicidad, sea que esté mi vida en el mejor momento, o sea que sea todo lo contrario, o sea el contraste, no importa lo que esté sucediendo, yo siempre voy a decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y yo por lo menos creo que una persona, para que pueda decir esas cosas, tiene que conocer quién es su pastor. Un hombre, para que pueda decir esas cosas, tiene que tener en su mente grabada de que Jehová es su pastor y que nada le faltará, y que en los lugares más tristes o más feos donde podamos estar, entonces Él estará con nosotros. Sabe que es triste ver que muchos jóvenes o muchos hermanos de la iglesia, por este tema de la pandemia, y porque ya no nos hemos podido congregar, y porque el pastor ya no está entonces vigilando de pronto qué están haciendo, se han ido de la iglesia y ya no quieren volver, y han tomado una vida de pronto que no agrada a Dios. ¿Sabe? Estas personas nunca alcanzaron a comprender que tenían un pastor, de que a pesar de que no nos podamos reunir en nuestras instalaciones, en nuestras congregaciones locales, físicas, el Señor sigue siendo nuestro pastor, y Él nos sigue ministrando a través de las diferentes circunstancias que estamos viviendo. Sí, hay pandemia, hay necesidad, no hay dinero, no hay una cantidad de cosas. Yo creo que no sé si es la situación de Calda, la misma situación que esté sucediendo aquí en Santa Bárbara. Aquí en Santa Bárbara, hermanos, no podemos tener esto así por Zoom, porque los hermanos vienen en el campo, los hermanos están en el campo y en las veredas, y muchos no tienen internet, y lo único que hacemos es a veces unos cultos donde se conectan 20, 30 hermanos, pero tenemos otros 210 hermanos que no se están conectando porque no tienen la capacidad de pagar un internet, o de poder adquirir estos medios, porque de pronto no hay la economía para comprar un celular. Y lo único que tenemos entonces es estos medios de Facebook, que a veces se conectan 30 hermanos, y una radio, que es lo que ellos escuchan, una radio 25 minutos todos los días, es lo único que ellos pueden escuchar. Pero cuando uno los llama, o cuando uno se encuentra con ellos el sábado en el pueblo, que ellos pueden bajar, ellos siguen con esa confianza en Dios, ellos siguen con esa alegría, y ellos le dicen: no, hemos estado metidos en la presencia del Señor. Sigan haciendo entonces la radio, sigan predicando con esa alegría, que nosotros los estamos escuchando. Nos han llamado hermanos de Montebello, hermanos de Tames y de unas de veredas donde no pueden escuchar el culto por estos medios, como le decía, pero ellos están gozando, porque a través de las diferentes pruebas y dificultades, el Señor sigue siendo nuestro pastor. Entonces hemos podido experimentar que Dios, la gloria de Dios como pastor, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. El Salmo 24 entonces es un salmo bien especial, el Salmo 24, donde vemos al Rey de la Gloria, a ese único y sabio Rey, ese único y sabio Dios. Y cuando usted mira el Salmo 24 comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y en esos dos versos estamos viendo la soberanía de Dios. Algunos piensan que lo que está sucediendo es obra del maligno, y que el maligno entonces está haciendo con el mundo lo que quiere, pero no, el mundo entero y el mismo maligno tienen que sujetarse a la soberanía de Dios. Y si Jesús, y si nuestro Dios está permitiendo que suceda todo esto, nosotros los hijos de Dios podemos estar tranquilos, porque Él es soberano sobre todo. La Biblia dice que de Él es el cielo
y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, no hay nada dentro de este mundo y dentro del universo que puedan hacer algo sin permiso de Dios. Todo está bajo la soberanía de nuestro Dios y Él es el Rey soberano, Él es nuestro Rey. Así que este Salmo 24 nos lleva a nosotros, qué bueno que usted lo pueda leer ahorita en su casa, nos lleva a nosotros a conocer la soberanía de Dios sobre el mundo y sobre los creyentes y sobre los impíos también. Y exalta a Jesús al grado más alto. El Salmo 24 exalta a Jesús al grado más alto y nos lleva a nosotros a reconocer su poder y su grandeza, y que nosotros, los que estamos hoy escuchando esta transmisión, somos solamente seres caídos y que hemos sido salvos solamente por la gracia de Dios. Que a veces nosotros pensamos, y yo sé que es como una frase de cajón, todos la dicen, pero lastimosamente es algo que a veces hemos pensado. A veces pensamos de que somos muy buenos, de que nosotros nos merecemos esta salvación. Hay gente que en realidad piensa que se merece esta salvación. El Salmo 24, en el versículo 13, hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y empieza a describir unas características: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y créame que si pusiéramos una regla, si el Señor pusiese como una especie de regla o una medida, la cual nosotros tenemos que cumplir para poder entrar al cielo, y de pronto yo sacara pecho, o usted sacara pecho, y quisiera y dijera: no, yo cumplo estas medidas, yo soy limpio de manos, yo soy puro de corazón, yo nunca he elevado mi alma a cosas vanas, ni siquiera en mi vida, en toda mi vida, he jurado con engaño. Y entonces quisiéramos pasar esa raya, créame que inmediatamente el Señor nos devolvería, porque la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Así que su justicia, hermano, se lo voy a decir como lo escribe la Biblia, de que nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Y bueno, se lo voy a traducir más o menos lo que quería decir el escritor con esto. Para los judíos, los trapos de inmundicia eran básicamente esto: las mujeres, cuando estaban menstruando, entonces se colocaban unos trapos y se encerraban, porque la menstruación, cuando las mujeres menstruaban, entonces eran impuras y tenían que estar por allá guardadas. Y entonces todos esos trapos se empataban de sangre, y entonces a eso la Biblia le llama trapos de inmundicia. Y es lo que Pablo, o lo que el escritor está diciendo, de que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Más o menos en paisa sería: nuestras justicias, me disculpan si suena muy duro, pero nuestras obras o nuestras justicias son como toallas higiénicas. Esto lo digo para que nos bajemos de pronto de la nube, y para que a través del Salmo 22, 23 y 24 podamos reconocer de que Él se merece la gloria, y que, como decía el que preguntaba en este Salmo: ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta es: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este es el Rey de la gloria. Cuando usted mira, ya para terminar, cuando usted mira la Biblia, hay una escena bien especial donde los discípulos del Señor se quedan sorprendidos al ver la gloria de Dios obrar. Dice la Biblia entonces que había que los discípulos y Jesús estaban en la barca, y que empezó a haber una tempestad, algo, y el mar se embraveció, y los que hemos ido al mar en alguna ocasión podemos ver que el mar es una cosa inmensa, y que yo no me imagino el mar embravecido y uno en medio del mar, y las tormentas con toda su furia. Pero cuenta la Biblia de que esto estaba sucediendo y que los discípulos se asustaron. Incluso Pedro se asustó, que era un hombre que conocía el mar, un hombre que siempre había estado en el mar, era pescador, conocía cómo se debía mover y cómo se debía entonces trabajar en medio de todas estas cosas. Pero se atemorizaron, la Biblia dice que se atemorizaron, se llenaron de temor.
Entonces llamaron a Jesús, en medio de ese temor llamaron a Jesús y le dijeron: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y inmediatamente el Señor le ordenó la calma al viento, e inmediatamente hubo calma. Y a mí me llama la atención lo que sucedió en ese momento, porque lo único que salió de la boca de los discípulos fue: ¿y quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que la invitación en esta noche es que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si nosotros queremos ser asombrados por el Señor, tenemos que encontrarlo a través de la palabra, a través de la escritura, que como le decía anteriormente, vamos a encontrar de que nuestro Dios es el Cordero, pero también es el León, pero también es la puerta, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es el Santo, 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 pero también es el Rey de misericordia, todo misericordia, también es él no tiene amor, Él es amor. Y cuando uno empieza a introducirse en la palabra y encuentra todas estas características de Dios, entonces tiene que decir, como este hombre que en alguna ocasión escribió, que la gloria de Dios es una admirable, o sea, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos anonadados de ver a Jesús obrar, que la gloria de Dios es una admirable conjunción de excelencias diversas que solo encontramos a Jesucristo. Así que, querido amigo, Jesucristo también es la puerta, y si tú entras por Él, entonces hallarás pastos y estarás tranquilo. Querido amigo que nos está escuchando, Él también es el camino, Él es el camino. La Biblia dice que si nosotros caminamos por este camino, por torpe que seamos, nunca nos vamos a extraviar. Así que la invitación, como le decía en esta noche, es a que miremos a Jesucristo, que veamos la gloria de Dios a través de la palabra. Oremos. Soberano Dios, Rey Celestial, gracias porque nos has abierto los ojos a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que lámpara es a los pies la palabra y lumbrera a los caminos. Y qué bueno que nosotros podamos ser iluminados, Señor, que podamos conocerte, Jesucristo, a través de la palabra, Señor. Qué bueno que nosotros podamos experimentar tu gloria. Qué bueno que nosotros podamos decir, como dice Juan en San Juan capítulo 1, el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esa palabra, y vimos, contemplar detenidamente. Qué bueno que nosotros podamos contemplar detenidamente a través de las Escrituras, Señor, todo lo que tú tienes para darnos a nosotros como hijos, Señor, y que podamos estar tranquilos, Señor, porque tú nos diste la salvación, que podamos estar tranquilos, Señor, porque tú eres nuestro pastor, y que podamos estar tranquilos porque tú eres el Rey de la gloria, ese que nos abrió paso para entrar al cielo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.